Catalina Noriega, los buenos días de acá, de todos nosotros para ti. Igualmente, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues ahí estuvo ya la elección de presidente para la cúpula panista. Arrasó el joven Anaya, de quien ya se veía venir que iba a tener todo el éxito posible. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque Javier Corral siempre ha sido un militante muy polémico, una personalidad, como decías hace un rato, virulenta, que incluso ha dado bandazos muy serios y que como que no transmite esa confianza que debe tener un presidente de un partido. El joven Anaya lo dejó en la lona y yo esperaría que en efecto cumpla toda la serie de compromisos que ha hecho. En primer lugar, Héctor habló mucho sobre la corrupción, no solo sobre la corrupción interna de su partido, la cual se comprometió a desaparecer, sino sobre la corrupción de todos aquellos desgobernantes, funcionarios, etcétera, que infestan esta República Mexicana. Hay esperanzas en que lo pueda hacer bien. Es un muchacho muy conciliador. Es un joven que en el interinato, que ya tuvo como presidente de Acción Nacional, supo llegar a acuerdos con muchas de las fracciones. Tuvo acuerdos, además, internos importantes. Lo único que da un poco de temor para una corriente fuerte del panismo es que se deje influenciar por Gustavo Madero, su antecesor, que en última instancia, mi querido Héctor, acabó en un descalabro electoral en estas últimas elecciones. Pero ahora para Acción Nacional, ¿qué tendría que ser importante? Pues mi querido Héctor, lo que se juega el próximo año. Todo mundo habla del 2018. Poco se habla de que el próximo año se juegan 12 gubernaturas. En esta recalendarización de las elecciones para emparejarlas, pues nada menos que se va a rifar que lugares tan claves, tan increíblemente claves como Veracruz, como Oaxaca, como Sinaloa, como Hidalgo, entre, reitero, esas 12 gubernaturas. Veracruz, mi querido Héctor, que ha sido enclave priista por décadas y que ahora con los desaciertos brutales de Javier Duarte, pues está a un triz de que el tricolor pues acabe en la lona, igual que ahora le ocurrió
a Javier Corral. ¿Qué quiere decir esto? Que Acción Nacional podría volver a tener su gran oportunidad de levantarse electoralmente. ¿Y dónde está el quid para que lo lograra? Pues en su nueva cúpula, que tendrá que demostrar que es capaz, en efecto, de reunificar al partido, de devolverle esa energía que ha venido perdiendo. Por supuesto que ahí apareció el expresidente Felipe Calderón a dar su voto. ¿Y qué dijo mi querido Héctor? Pues lo que viene ya mencionando desde hace algo de tiempo, que si no hay suelo parejo, en pocas palabras, se va a ir del partido. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces su esposa, Margarita Zavala, posiblemente haría lo mismo y se lanzaría, ella sí, al 18 por la libre. Así que a este joven Anaya le espera una tarea de romanos. Francamente, se está sacando una papa caliente. ¿Para qué? Para, reitero, reunificar a ese partido que a partir, y que queda clarísimo, de Calderón, tuvo un debilitamiento brutal. Basta con recordar que Calderón impuso a dos presidentes. El segundo, este joven Nava, dioses del Olimpo, vamos a recordar, el marido de Patti Lu, la cantante, que salió con la empanada de comprarse un departamento, nada menos que en la calle de Rubén Darío, que costaba $1,000,000 y que según él se lo vendieron en 5 milloncitos de pesos. En aquella época el dólar estaba a 12 pesos. Así que, mi querido Héctor, eso fue una muestra de los menjurjes de este también muy joven Nava, que además se supo siempre fue el protector en los negociazos en Pemex de quién, de los hijos de Martita Sagún. Sería porque él también es michoacano, sería porque él también es de Zamora, lugar de origen de la familia Sagún. El caso es que el divisionismo, la corrupción, el irse desgajando de Acción Nacional, comenzó con ese mismo Calderón que a su vez había sido presidente de este organismo político también cuando era muy joven. Pues Oye, Catalina, lo que no han aprendido del PRI, el PAN y el PRD, es la disciplina tan estricta que vemos en el PRI, que por eso ha logrado la cohesión y el orden en todas sus aventuras electorales. Tal cual, mi querido Héctor, esa estructura férrea del priismo, mira, quizá
quizá en el único lugar que la alcanzaron fue el PRD en el Distrito Federal. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque cuando llega el PRD a esta capital, se trepa en esa estructura priista, la retoma y claro, tiene éxito tras éxito en la gobernanza del DF. En el resto del país, nada, como cabras locas. Unos tiran para un lado, otros para otro, y exactamente igual sucedió con Acción Nacional. Tienes toda la razón, necesitan los partidos o esa disciplina o que en efecto, mi querido Héctor, entrara la democracia al interior de estas fuerzas políticas. Entonces quizá se vería otro tipo de actitudes. Bueno, pues si aquí le cortamos a tu cooperación el día de hoy, Catalina, hasta la próxima, nos estamos oyendo. Igualmente, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Aunque se insiste en el señalamiento de que el PRD se posesionó de la capital de la República por el desorden que hubo en el terremoto del 85. Bueno, puede ser que eso haya impulsado el voto por la izquierda, que al principio pues estaba representado por aquella coalición de partidos que impulsó a Cárdenas en el 88, que no existía el PRD. Había personajes entonces, muy importantes ahí. ¿Cómo no? Claro, y los dos senadores, de los primeros senadores que hubo de oposición, fueron de aquí del DF, y fueron Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Navarrete. No, Martínez. Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez, ex de Navarrete. Yo creo que lo interesante ahí fue, desde luego el 85 detona como la posibilidad de organizarse a nivel de la sociedad ante la respuesta ineficaz totalmente del gobierno en las primeras horas inmediatas al terremoto. Pero yo creo que el otro momento fundamental es en el 87, cuando rompe la llamada corriente democratizadora del PRI ante la imposición de la candidatura de Salinas de Gortari, que era como sustituir al viejo PRI, a ese viejo PRI tradicional, con mucha sensibilidad política, muy político, con los neoliberales que estaban encabezados en ese momento por Salinas y ese grupo que lo rodeaba, que era Camacho Solís, Aspe, no me acuerdo el otro, que era el de Economía. Bueno, ese grupo que llega en el 88, y de ahí rompen lanzas Muñoz Ledo, Cárdenas, Ifigenia con el propio PRI, y luego se le suma Eberto Castillo, que él sí iba por la libre, digamos, en términos de su lucha social. Pero no es eso, yo creo que crearon también la base social. Después del temblor a los 4 años, tomaron terrenos, regalaron vivienda, fundaron Ixtapalapa, prácticamente gran parte. Y eso era un crecimiento de base y de casas, regalaban casas para crear una ciudad. Claro, era la época del superbarrio. Eran movimientos muy importantes. Se incorporó de pleno a la campaña de Cárdenas. Y ese apoyo, bueno, era casi mesiático, te daban una casa por votar por ellos. Pero apareciendo en los mítines invariablemente. Llevaban un registro muy estricto de esa presencia. Sí, les exigían participar en una sesión de supuestamente trabajo a la semana, y regularmente era en la noche, 7, 8 de la noche, era una reunión de información, y de ahí cuando tenían prevista una marcha por alguna razón, pues de ahí se les informaba dónde tenían que registrarse y tenían que pedir un comprobante
al inicio de la marcha y al final de la marcha. Fue el Frente Democrático Nacional, el primer partido que apoyó a Cárdenas, y en el cual se adhirieron el PARM y el PPS. ¿Y el PT? No existía. No existía. El de Talamantes. El ferrocarril. Ferrocarril. El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Sí. Además, tiene razón, porque aparecía el nombre de Cárdenas en esos tres partidos. Pero también lo interesante es que, bueno, finalmente esa izquierda surge del PRI. Entonces todo este tipo de manejo social, de clientelismos, de ceder, llevar los acarreos y demás, pues era prácticamente de la misma escuela. Nuestra izquierda surgió del PRI, no surgió, salvo algunos casos como el de Eberto Castillo, que él era un luchador social desde el 68, estuvo preso, estuvo en Lecumberri y demás, salvo ese tipo de personajes muy, muy especiales. Prácticamente la izquierda nace como una línea que sale del PRI directamente. En el ferrocarril había varios militantes del antiguo Partido Comunista, pero nunca lograron tener alguna influencia en la política real del entonces, primero PST, después Frente Cardenista. Y el PSUM por ahí también andaba, ¿no? Partido Socialista Unificado. El PSUM se convirtió con la unión del partido Comunista con algunos otros de izquierda. Eso es lo que no entendieron. Por eso las tribus les crecieron. Con el PMT. Sí. De Eberto Castillo. Eberto Castillo estaba creando su propio partido, el PMT, durante todos los años 80. Y por eso las tribus se los comieron. Sí, claro.